Muy buenos días a todos, muchas gracias por haberos conectado al PM. Bienvenidos a la tercera sesión de este ciclo en el que estamos hablando de modelos de negocio inmobiliario alternativo. En este ciclo vamos a hablar mucho de sociología, de los cambios del hábito del consumidor, de la necesidad de pertenencia a una comunidad o de la necesidad de flexibilidad en un entorno cambiante como el actual. Durante la primera sesión hablamos de centros de datos, ayer tratamos el tema del coworking y hoy nos toca hablar de residencias de estudiantes. La semana que viene hablaremos de co-living, de co-housing y de build to rent. Para ello hemos invitado a lo largo de todas estas sesiones a economistas, sociólogos, arquitectos, ingenieros y usuarios para dar una visión amplia de estos modelos de negocio. Antes de comenzar con la jornada propiamente dicha, permitidme que agradezca tanto a las 19 empresas de la asociación su compromiso con la comisión de eventos, como a los patrocinadores, Acieroid y Autodesk, por su confianza y por el esfuerzo que han hecho tanto en la organización del evento como en el desarrollo de este ciclo en un año tan complicado como el que estamos viviendo. En cuanto a la residencia de estudiantes, bueno, España, yo creo que todos son datos que son conocidos por todos, ¿no? Es el primer país receptor de estudiantes Erasmus y de los 340.000 estudiantes europeos que solicitan esta beca, alrededor de 50.000 deciden venir a nuestro país. Además, casi el 40% de los españoles de entre 25 y 54 años tienen educación superior, que es un porcentaje sensiblemente superior a la media europea, que está en torno al 34,2. Sea por el motivo que sea, por la accesibilidad a los estudios superiores o la calidad de las universidades o las ganas de vivir la experiencia de pasar en nuestro país un tiempo, la realidad es que hay una fuerte demanda de camas en nuestro país. Los promotores están trabajando duramente para satisfacer esta demanda, pero algunos informes alertan de que a pesar de los 68 nuevos proyectos que hay distribuidos por toda la geografía española, todavía no somos capaces de dar abasto. Hoy contaremos con el punto de vista del promotor, de la mano de Jeffrey Sujar, CEO de Urbania International. Bienvenido, Jeffrey, ¿cómo estás? Buenos días. Y con el punto de vista del operador, con Juan Acosta, que es director general de Greystar. Buenos días, Juan, bienvenido. Buenos días, José. Gracias por la invitación. Bueno, voy a hacer las presentaciones para que conozcáis un poco más los perfiles de nuestros invitados del día de hoy. Jeffrey Sujar es Managing Partner de Urbania Alternative Investments y tiene 22 años de experiencia en el sector de real estate. Jeffrey es especialista en proyectos de residencias de estudiantes, co-living y, en general, nuevos formatos de hospedaje. Anteriormente fue director general y vicepresidente de Hill International para Europa y director de desarrollo en Sonasia. Comenzó su carrera como ingeniero, especialista en estructuras complejas de edificación con la ingeniería británica Arup. Juan Acosta es Managing Director de Iberia para Greystar desde 2017. Tiene más de 15 años de experiencia invirtiendo en el sector residencial europeo. Previamente trabajó en CBRE, Global Investment Partners, en ING Real Estate y en PricewaterhouseCoopers. Es máster además en Corporate Finance por la Universidad de Ámsterdam en Holanda. Hoy tenemos el formato de mesa redonda, así que voy a ir lanzando preguntas para ir abriendo boca y, como siempre, espero que os animéis y que vayáis haciendo pues todas las preguntas que os surjan y las iremos lanzando, ¿vale? Lo podéis hacer esto a través del apartado de preguntas que tenéis en el panel de la aplicación. Así que vamos a arrancar ya con las primeras cuestiones, ¿no? Yo creo que casi lo primero que deberíamos tocar es posiblemente la pregunta más sencilla, es ¿qué factores pensáis que se dan para que vengan tantos estudiantes a nuestro país? ¿Cuáles son los factores determinantes? Bueno, Jeffrey, si querés, puedo empezar Por con favor. esta pregunta. Sí, nosotros, a ver, tenemos en gestión 11.000 camas en 43 establecimientos a nivel nacional, en 20 ciudades de España. Entonces, creo que podemos ser una muestra de lo que es el sector de las residencias de estudiantes
en este país. Las razones por las cuales los estudiantes vienen a España son varias, la verdad, pero creo que el punto a resaltar es que España de por sí tiene un número de estudiantes nacionales muy relevantes, ¿no? Que es algo muy importante, que son la base y el pilar de este sector. Para que la audiencia tenga cierta idea, digamos, aproximadamente hay 1,5 millones de estudiantes universitarios en España, de los cuales solamente entre 130 y 140.000 son extranjeros. O sea que, simplificándolo, tenemos un 10% de estudiantes extranjeros, que si lo comparamos con otros mercados un poquito más maduros, como por ejemplo el Reino Unido, es un porcentaje sensiblemente inferior. De ese 10% de estudiantes extranjeros, menos de la mitad son Erasmus. De hecho, la gran mayoría de los estudiantes extranjeros que vienen a España vienen a cursar la totalidad del año académico, que tiene un sinnúmero de implicaciones. ¿Y por qué vienen a España? Bueno, de nuevo, es una combinación de factores. Hay un sistema educativo que es del altísimo nivel. Hay cada día más programas que se enseñan en inglés y, bueno, por ejemplo, creo que Jeffrey es un buen ejemplo, o en mi caso también, que somos parte de cuerpos académicos en los cuales ofrecemos programas en inglés y que pueden acceder no solamente estudiantes de Latinoamérica, como clásicamente ha pasado en España, sino europeos y anglosajones. La calidad de vida en España creo que es conocida por todos, y también el coste, ¿no? La relación coste-beneficio es muy atractiva, la de venir a España, tal vez comparado con otros mercados. Entonces, bueno, es una combinación de factores, pero a mí siempre me gusta resaltar la relevancia del estudiante nacional en este país comparado con el extranjero. Muy bien. Yo quizá por añadir alguna reflexión, es verdad que España es un destino muy atractivo para el estudiante internacional, pero seguramente deberían venir bastantes más, ¿no? España tiene condiciones para posicionarse a nivel europeo como el mayor hub o el hub de referencia de acogida de estudiantes internacionales. Creo que en ese sentido, posiblemente estamos haciendo menos de lo que deberíamos como país. Seguramente hay otros países, como es el caso de Holanda o el caso de algunos otros, o algunas ciudades, algunas universidades que están siendo muy activas en la captación de estudiantes internacionales. La clave pasa por facilitarles la entrada al país, facilitarles pues una estancia sencilla y cómoda, que haya residencias asociadas a la universidad, que en España no hay, que haya condiciones, digamos, que faciliten esto, ¿no? Y creo que seguramente, por ser un poco crítico en ese sentido, están viniendo porque España tiene condiciones que son idóneas, pero seguramente estamos perdiendo algo el tren de lo que realmente podría estar pasando y no está pasando. Y más en esta situación en donde, por un lado, el Brexit hace algo más complicado al estudiante de la Unión Europea ir a Inglaterra. El COVID también ha generado pues determinada reticencia de algunos países y estamos en un momento de absoluto cambio, ¿no? Porque esas tendencias que eran muy claras desde hacía muchos años, los chinos estudiaban en Australia, los indios iban a UK, o sea, esto que eran como paradigmas muy rígidos, está cambiando, la pandemia lo ha cambiado y seguramente pues, es un momento ideal para intentar capturar muchos de estos estudiantes. Entonces, bueno, yo en ese sentido creo que se está haciendo mucho menos de lo que se podría. Es un buen análisis, la verdad. ¿Y qué propuesta harías, ¿no? ¿Quién tiene que mover esto, Jeffrey? Bueno, yo creo que aquí hay, nosotros, digamos, el sector privado, yo creo que la universidad privada se está moviendo muy bien. Creo que hay ejemplos claros de universidades como puede ser el IE o como puede ser la Pontificia de Comillas o las universidades que quizá yo conozco más por estar en Madrid, que lo están haciendo muy bien y tienen un ratio muy alto de entrada de estudiantes internacionales, convenios. Cada vez vemos más estudiantes que vienen a estudiar un semestre, intercambios. Creo que se está haciendo muy bien. Pero seguramente desde la parte pública hay, creo que menos visión en este sentido. Hay aún pocos programas en inglés en la universidad pública, hay pocas facilidades
para atraer estudiante extranjero. Yo lo que decía antes, para mí la clave está en ponérselo fácil, que esto sea atractivo. Si el país se vende solo, el país, estamos en ciudades muy seguras. La seguridad física es muy importante para mucha gente que viene de determinados países. España lo tiene de salida. Tiene infraestructuras, tiene un montón de ventajas y lo que hay es que ponérselo fácil. Creo que desde la administración pública se debería apostar mucho más por esto. La universidad pública creo que se está quedando bastante atrás en lo que en general podría ser. Ahí, desde nuestro sector, residencia de estudiantes, estamos continuamente intentando vincularnos con la universidad, generar programas en donde el estudiante, que como ocurre en Reino Unido, tú vas a estudiar a Londres y es la propia universidad la que te facilita la residencia, te da a elegir entre una serie de residencias y esto en España no pasa, con lo cual pues cada uno tiene que buscarse el sitio donde quedarse. En fin, no se lo estamos poniendo tan fácil como otros, un poco la reflexión mía. No, creo que es una buena reflexión, Jeffrey. Tal vez las bondades naturales de España nos hacen ser un poquito más lentos en una captación activa de estudiantes. Volviendo al cómo fomentar eso, para que tengas una idea, José, nosotros tenemos como empresa una oficina en Shanghai, que lo que permite es a cierto colectivo que quiere venir a estudiar a Europa, facilitarle el acceso a la vivienda dentro del continente, ¿no? Donde estamos presentes. Pero al final del día, la vivienda es un complemento de la universidad. Si no hay cursos en inglés o si las universidades no salen a capturar muy activamente estudiantes en otros mercados, siempre va a ser difícil. Pero comparto con Jeffrey el potencial español dentro del mercado, digamos, de la educación, si se quiere, que es enorme, que es muy vasto y que es sumamente valor agregado, ¿no? Porque la derivada de una persona que venga a estudiar a Madrid, y un ejemplo que puedo dar concreto y real es, nosotros estamos contratando ahora tres chicos que acaban de terminar su máster y los 3 chicos son extranjeros. Facilitar también el día después. Una persona que viene a estudiar a España se puede quedar o se le puede facilitar su estadía. O mismo en mi caso, cuando fui a estudiar a Holanda, como bien has dicho en la presentación, a mí el gobierno holandés me permitía desgravar impositivamente el coste del máster, por ejemplo, y por otro lado me daba una visa que me permitía quedarme en Europa un número de meses hasta que podía encontrar un trabajo. Entonces, hay una serie de factores público-privados que pueden impulsar esto, pero bueno, yo creo que el mensaje tiene que ser de futuro positivo y del potencial que tiene este sector, ¿no? En cuanto a destinos, o sea, bueno, a ver, está claro ¿cuáles veis vosotros que están más consolidados? ¿Cuáles son una tendencia y cuáles están pues más estancados, ¿no? Por hacernos una idea de cómo está funcionando a nivel geográfico el sector. Sí, creo que hay que hilar fino en la respuesta porque no solamente digamos, los factores de crecimiento o de consolidación son geográficos por ciudades o por regiones, sino también por tipología de programas, ¿no? De grado, de posgrado o de doctorado, ¿no? En líneas generales, Madrid es un claro ganador y es un receptor neto de inmigración en todos sus niveles, que incluye estudiantes, ¿no? Desde hace muchos años el número de estudiantes en Madrid sigue creciendo y las universidades se están convirtiendo cada día más grandes. No creo que esa tendencia se cambie con el COVID. De hecho, una de mis visiones es que en un mundo post-COVID, lamentablemente algunas plazas que tal vez eran más pequeñas o algunas universidades que tal vez no tenían la escala suficiente, van a sufrir mucho y lo estamos viendo nosotros ahora en nuestro proceso de venta para el próximo año académico. Málaga también ha crecido muchísimo en los últimos años, se ha posicionado como ciudad, se ha posicionado como universidad y tal vez una plaza que hace 10 años no era un destino obvio dentro de Andalucía, hoy por hoy está creciendo enormemente. También consideramos, por ejemplo, que hay una buena carrera muy fuerte de medicina. Y volviendo a mi ejemplo anterior, las personas que van a estudiar a Málaga estudian medicina y después se quedan en Málaga. Barcelona
lamentablemente experimenta el proceso opuesto, ¿no? La realidad es que está sufriendo bastante, el número de estudiantes se ha disminuido por una serie de razones político-económicas que tal vez todos conocemos. Muchos padres y muchos estudiantes han decidido tal vez repensar Barcelona como destino, y el número de estudiantes ha caído y las ocupaciones en algunas residencias de estudiantes ha sufrido, ¿no? Eso para dar un pantallazo general. Y después a nivel carreras, bueno, posgrado creciendo muchísimo, másters creciendo muchísimo, y después grado, algunas ciudades están bajando y otras ciudades como Madrid está subiendo, pero ahí el balance es neutro, diría. No hay un crecimiento de grado muy sustancial. Sí, bueno, yo coincido con el análisis. Quizá por destacar alguna ciudad más, Valencia es otra ciudad que creo que está creciendo mucho y como receptora de estudiantes está subiendo, lo vemos como un sitio interesante, pero coincido en Madrid, coincido con Málaga y también creo que en general esto es una tendencia global, lo que se ve es un poco competencia más entre universidades, ¿no? Es decir, el intentar cada universidad buscar su factor diferencial de manera que determinados grados o másters se potencian y hay gente que viene de muchas partes a estudiar eso, ¿no? Entonces es casi más un tema de desarrollo de determinados grados y titulaciones en algunas universidades que de la propia ciudad en sí, ¿no? Pero bueno, está cambiando muy rápidamente. Tenemos una primera pregunta de la audiencia. Bueno, a ver cómo lo veis vosotros, ¿no? Dice, buenos días. Bueno, la pregunta es de José María García Pérez. Dice, buenos días. Yo durante mis estudios universitarios en Madrid estuve en un colegio mayor y ahora creo que se inclina el segmento hacia las residencias. ¿Qué diferencias de ámbito, convivencia, servicios, costes, etcétera, hay entre las residencias y los colegios mayores, ¿no? Por si podéis... Juan, si quieres, esa es más tuya. Gracias, Jeffrey. Creo que es una muy buena pregunta y nosotros aún gestionamos, creo que 4 o 5 colegios mayores dentro de nuestra cartera. Hay un preconcepto, creo, que no es adecuado, en la cual se asocia a la residencia a un producto netamente de alojamiento y de hotelero y que se limita a ofrecer un espacio al estudiante donde dormir con una serie de facilidades, como puede ser el Wi-Fi o la comida, y en la cual no hay un elemento, digamos, cultural o actividades, que es lo que históricamente, digamos, estaba muy inculcado en la cultura del colegio mayor, que es una cultura sensacional. Creo que nada más lejos de la realidad, número uno. Creo que el segundo mito que tenemos es que las residencias son más caras que los colegios mayores. Totalmente lo opuesto. Los colegios mayores son más caros que las residencias de estudiantes en general. ¿Y por qué ha pasado eso? Digamos, yo creo que si vemos nuestro programa de actividades, muchos de los estudiantes que empezaron a venir a Resa en su momento y a todas las marcas que hoy están surgiendo, digamos, demandan o exigen muchísimo más que simplemente una cama donde dormir y un techo donde comer. Digamos, el programa de actividades nuestro, que de hecho ha sido premiado a nivel europeo, es enormemente complejo y va desde actividades deportivas clásicas hasta culturales como concursos de debates o formaciones profesionales o tecnológicos que realmente preparan a los chicos, a los estudiantes de una forma en la cual lo hacían los colegios mayores. Entonces, tal vez sin entrar a comparar si uno es mejor o peor, creo que la residencia de estudiantes hoy moderna ha adquirido mucho de lo positivo del colegio mayor y lo que le ha
dado es una gestión profesional, que lo que ha repercutido es una mejor gestión del día a día, unos menores costos e irónicamente, unos menores precios que pagarán, bueno, en este caso por lo general los padres, ¿no? Pero los colegios mayores, sigue habiendo muchísimos colegios mayores en España. Mi preocupación, más allá del modelo operativo, es la capacidad de reinversión de estos colegios mayores para mantener la propuesta edilicia que tenías o cultural de su momento, porque están pasando un momento muy, muy difícil, ¿no? ¿Tienes algo que aportar, Jeffrey, en este sentido? No, yo creo que al final, lo que, como dice Juan, nos vamos pareciendo cada vez más a ese modelo de colegio mayor. Realmente el enfoque de la mayoría de residencias de estudiantes nuevas tiene mucho que ver con generar comunidad. Más allá de una cama y un sitio para alojarte, sin más, todos estamos apostando de una manera o de otra en generar comunidad, en generar experiencia, en fomentar pues relaciones y que la gente se conozca y que pase esa etapa universitaria una experiencia diferente, ¿no? En ese sentido, el propio diseño de las residencias viene muy enfocado a esto, la propia generación de los espacios, las salas de estudio, habitaciones en clúster. Por decirte, nuestro modelo apuesta por tener diversas opciones para el tema de comida, de manera que tú puedes ir a una pensión completa clásica o puedes decidir gestionar tu propio presupuesto, cocinar en tu habitación o cocinar en cocinas comunitarias. Hay muchísimas actividades, las propias salas son muy polivalentes, de manera que puedes pues tener una sala de estudio por la mañana, una clase de yoga por la tarde. Todo esto, el diseño de las residencias va muy enfocado en generar actividades interesantes y en la búsqueda de la comunidad, que es un poco en sí mismo lo que pretenden o pretendían los colegios mayores en su fundación. Por lo cual yo creo que no hay grandes diferencias ni en enfoque ni en precio y el modelo se va pareciendo cada vez más. Entiendo que, por lo que comentaba Juan, una de las diferencias es quizás la capacidad de las residencias de reinversión, ¿no? Y de renovarse y de reciclarse. Sí, a ver, las residencias de estudiantes a nivel inmobiliario son digamos, un espacio, un asset class institucionalizado, en donde la enorme mayoría de los activos están en manos de fondos institucionales, fondos de pensiones, aseguradoras, que ven esto como un modelo de negocio a largo plazo y en donde ya vienen con una consideración de pues cuál es el CAPEX, la reposición, el OPEX. Está muy estudiado un modelo a largo plazo y estable, que tiene que mantener ese nivel de calidad y por tanto, pues tiene esa vocación, ¿no? de mantener ese servicio a esos niveles. El hecho de que un colegio mayor o una residencia, pues digamos, de una empresa familiar o de un propietario único, no tiene seguramente la capacidad de encontrar esos recursos para reinvertir y mantener las residencias al nivel que a lo mejor pues estas otras pueden. Yo creo que es un poco la diferencia. Sí, y mismo los padres y los chicos hoy demandan que, digamos, las residencias, los edificios y los colegios mayores estén al día en todo lo que se relaciona a tecnología, diseño, sostenibilidad. Los estándares han cambiado y no estar al día con ese tipo de iniciativas lo que hace es, en el largo plazo, es disminuir no solamente el valor del activo, pero probablemente también el fondo de comercio que tenga cualquier activo, ¿no? O sea, que es un poco la comunidad que se genera en ese colegio mayor. Entonces, la capacidad de reinvertir, de mantener un edificio a los estándares de hoy es crítico en este negocio y en esta actividad. Nos pregunta Javier García Monsalves, dice que es una pregunta muy práctica, ¿no? Dice, y además la hemos estado un poco comentando en la previa, ¿no? Dice, ¿por qué la construcción industrializada está costando tanto que se introduzca en el sector de las residencias de estudiantes con los beneficios que aporta en cuanto al tiempo, plazo, pues,
¿Cómo veis Bueno, esto? Javier es un histórico de ADIP, aprovecho para saludarle. Pues mira, realmente construcción industrializada es una tendencia, yo creo que imparable. Nosotros desde que empezamos en este negocio estamos ya diseñando nuestros proyectos para poder ser construidos de una forma pues cada vez más estandarizada. Cualquier producto como el nuestro, que es repetitivo, que es muy estandarizable, necesariamente pues pasa por aquí. Y yo creo que, por un lado, nos tenemos que quitar todos un poco ese San Benito de que la construcción industrializada pues es de peor calidad o lo asociamos a esos edificios prefabricados que uno se imaginaba casi soviéticos, ¿no? Y mal y feos y tal. Eso ya no es así, ni mucho menos. Y en cambio, estamos, en nuestra experiencia, llevamos ya 5 edificios construidos y todos ellos con éxito. Son edificios modernos que no tienen ninguna limitación en cuanto al diseño, más allá de que para aprovechar las ventajas, pues uno tiene que intentar estandarizar y buscar optimizar determinados aspectos del diseño. Pero nosotros ya hemos puesto en carga varios edificios. Estamos construyendo proyectos de 250, 300 camas en 10 meses. Los estamos construyendo con un nivel de calidad altísima. Estos edificios, desde un punto de vista medioambiental y de sostenibilidad, tienen un rendimiento mejor, todos tienen la mayor calificación ambiental. Desde el punto de vista de su performance acústico, de aislamiento térmico, están funcionando mucho mejor que una construcción tradicional. En velocidad, ya os he comentado, somos capaces de quitarle casi en algunos casos un 40%, casi un 50% al plazo. Esto es muy importante porque en nuestro sector lo más importante es abrir para la ventana de septiembre. Si uno pierde la ventana de septiembre, pues el curso casi, no diré que lo pierdes, pero tienes un rendimiento muy inferior, ¿no? Por tanto, la certidumbre que uno tiene trabajando de esta manera pues hace que al final no haya sorpresas, no hay sobrecostes. Para nosotros como promotores nos parece una situación ideal, ¿no? Entonces, creo que no solo nosotros, hay muchos otros promotores que lo están utilizando. Juan podrá contar su experiencia, Greystad también está haciendo, la verdad es que algunos edificios muy impresionantes en España y fuera de España, y creo que es una tendencia generalizada. Sí, totalmente, Jeffrey. Y creo que has dado en el clavo con la velocidad, ¿no? Probablemente al mismo coste, el hecho de tener un edificio entregado en 10 meses es crítico, porque un edificio entregado tarde no solamente te impedirá comercializar un año académico, sino que eso se traslada al próximo, ¿no? Entonces, las pérdidas potenciales exceden un potencial desvío de costes de 1 o 2% más en el CAPEX, ¿no? Y en cuanto, digamos, en ese sentido creo que España ha sido tal vez, por un número de razones, tal vez por costes en el pasado, que no es el caso ahora mismo, porque los costes de construcción están muy altos, mano de obra, o tal vez la estructura del sector constructivo muy tradicional, ¿no? En la forma de construir. Y vemos mercados como, por ejemplo, el holandés, el cual me ha tocado trabajar mucho, o el inglés, en la cual la crisis inmobiliaria anterior ha obligado a las constructoras y a los promotores a reinventarse totalmente, de una forma en la cual la prefabricación o las diferentes modalidades de construcción fue una obligación más que una opción. Y creo que esto aquí ha llegado tal vez con esta crisis del COVID y no tanto con la crisis inmobiliaria anterior, pero bueno, es el futuro, está aquí para quedarse, y creo que vamos a ver una evolución del sector que es muy ilusionante, sinceramente. Hay otro tema que también me parece, perdona, José, muy importante en este sentido, y ya que estamos también en un foro enfocado probablemente muchos de los que están en este seminario del mundo de la construcción también, que tiene que ver con que estos edificios están también pensados para ser operados a largo plazo. Es decir, es mucho más importante o toma especial importancia la operación, el OPEX, los costes de operación y mantenimiento frente seguramente a un modelo residencial en donde uno desarrolla para vender una unidad y no vuelve a tener contacto con ese activo, ¿no? En este sentido, la industrialización permite generar
edificios que se mantienen mejor, más eficientes desde el punto de vista energético, que es uno de los grandes problemas que tenemos, o sea, el consumo energético, el aislamiento de los edificios que he comentado antes. También hay una tendencia que es muy interesante que tiene que ver con cómo se gestionan los edificios desde el punto de vista del conocimiento de tus clientes, la sensorización de los edificios, entender cómo se están utilizando, qué zonas se utilizan más, a qué horas, cómo se limpian, ser más eficientes en la limpieza a través de tener datos, de entender cómo funcionan los edificios. Todo esto lo consigues haciendo un buen diseño, integrando ya tecnología desde el principio. Y esto lo vemos también, que cualquier ahorro en costes energéticos de mantenimiento, de limpieza, supone una inmediata mejor valor del activo a largo plazo, y esto los inversores lo valoran muchísimo desde el inicio, ¿no? Bueno, y muy relacionado con esto, y lo habéis mencionado yo creo de pasada, ¿no? Pero ¿qué papel juega la sostenibilidad en el diseño y en la operación de vuestros activos? ¿Qué importancia le dais a esto? Es fundamental. Hoy por hoy viene demandado no solamente ya sea por nosotros como operadores o promotores que somos, sino por nuestros socios de capital, nuestros inversores. Te obligan a tener unos estándares muy altos. Muchos de estos inversores, no, la gran mayoría realmente no son españoles y suelen ser o noreuropeos o canadienses o americanos, donde sus estatutos les obligan a tener activos totalmente sostenibles. También los bancos hoy por hoy te imponen cada día más, las administraciones locales o regionales, o mismo las universidades. Todo el mundo quiere estar asociado a un edificio que es sostenible, no solamente desde el punto de vista del medio ambiente, que es un poco lo que hablábamos, José, antes de iniciar la sesión, sino sostenible desde el punto de vista social, digamos. Nadie quiere tener un edificio que no interactúe con la comunidad en un sentido muy amplio, ¿no? Y en la cual, es volviendo un poco a la pregunta del Colegio Mayor, que era muy bueno, en la cual la comunidad dentro y fuera del edificio es sostenible en el largo plazo. Y creo que eso ha sido muy importante durante el COVID, en la cual muchas residencias de estudiantes han sido el hogar durante 12 o 18 meses para personas que tal vez por un sinnúmero de motivos no han podido volver a casa, ¿no? Ya sea por estudiantes extranjeros o estudiantes españoles en las cuales había un problema tal vez de riesgo en su salud. Entonces, ahí la residencia de estudiantes ha actuado como un sostén de ese grupo de personas, que ha puesto muy en foco la S, ¿no? de sostenibilidad, ¿no? Entonces, te diría que hoy por hoy viene, digamos, el rendimiento económico y el rendimiento, digamos, sostenible básicamente a la par. Sí. No, yo estoy totalmente de acuerdo, cada vez más importante. Creo que también es interesante pasar de hablar de sostenibilidad a pasar, digamos, a hablar de ESG, ESG, que es un concepto bastante más amplio, que tiene que ver también con incorporar conceptos que hoy parecen un poco, digamos, raros hablar de ellos en un mundo inmobiliario de promoción, ¿no? Como puede ser, pues integrar la biodiversidad en los proyectos, pero estos son temas que cada vez más pues son importantes desde el punto de vista de valorar un activo, una inversión, y que tenemos que tener en cuenta desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, súper importante el tema de ESG en general. Yo no lo conozco. ¿Puedes desarrollar un poco más el ESG, ¿no? Bueno, pues el ESG, al final, cada empresa y cada inversor tiene sus políticas, se establecen sus propios objetivos, Environmental, Sustainability y Governance, ¿no? ¿Cómo eres de eficiente en la gestión de estos tres ámbitos, ¿no? Y eso va desde el punto de vista de la sostenibilidad, eficiencia, ahorro energético, impacto, huella de carbono, digamos, desde un punto de vista más clásico, hasta el propio perfil socioeconómico del cliente, facilidades que tienes para las personas con movilidad reducida, inclusión de sectores desfavorecidos, biodiversidad. ¿Esto qué es? Pues incluso en algunos sitios
poder permitir tener animales en una residencia, mascotas, poder tener acceso a un huerto urbano para no sé qué. Pues todo esto son un poco objetivos y estrategias que se marcan los inversores, la propia inversión, el banco que comentaba también antes Juan, cada vez es más exigente en ese sentido, existen bonos verdes, existe financiación enfocada solamente a proyectos que tienen en cuenta estos factores y que nos están empujando a todos a ser mejores y más creativos desde la propia concepción de los proyectos. Bueno, pues es un cambio muy, muy positivo, ¿no? Hemos mencionado la pandemia, ¿no? Que yo creo que es bueno, pues un tema clave, ¿no? A tocar en estos tiempos que corren. Bueno, durante la pandemia hemos visto que bueno, pues las universidades han sufrido mucho, ha habido mucha formación a distancia y entiendo que esto ha tenido un impacto importante sobre el volumen de estudiantes que han venido a nuestro país, ¿no? O que han utilizado las residencias. ¿Cómo os ha afectado todo esto? ¿Va a haber, prevéis que va a haber cambios a futuro? ¿Han sido efectos puntuales? ¿Va a haber cambios estructurales? ¿Cómo pensáis que ha afectado todo el tema de la COVID? Sí, Jeffrey, tal vez esta puedo empezar. Sí. A ver, creo que los impactos de la COVID han sido puntuales y habrá cambios tal vez más estructurales. Cuando todos nos fuimos en el primer confinamiento en marzo del 2020, realmente nadie en el sector tenía visibilidad de en qué contexto entrábamos, ¿no? Es verdad que el gobierno ha, de cierta forma, regulado, gestionado, digamos, la educación dentro de las universidades, pero el sector de residencia de estudiantes no tuvo medidas puntuales como, por ejemplo, sí ha tenido la hostelería. ¿no? Los hoteles, fue claramente, se cerraron los hoteles. Las residencias de estudiantes, yo no sé si mucha gente lo sabe, pero han permanecido abiertas durante toda la pandemia. Han permitido abiertos durante toda la pandemia porque hay muchos chicos que no han podido volver a sus casas y gestionar ese aspecto puntual, ¿no? Ha sido un desafío para todo el sector y también para los chicos mismos, ¿no? Habiendo dicho eso, si nos retrotraemos a septiembre del 2020, nuestra gran pregunta es, bueno, si los chicos volverán a estudiar o no, y la realidad es que han vuelto masivamente. Y masivamente a las residencias de estudiantes, y la casuística es muy diferente. Todos sabemos que en España diferentes regiones han tomado diferentes medidas. Y puedo dar un ejemplo, por ejemplo, en Málaga, en la cual la educación ha sido completamente a distancia, la residencia nuestra está a tope. Los chicos querían estar en la residencia con sus amigos, preferían tomar las clases desde su habitación o desde alguna zona común porque tal vez el Wi-Fi era mejor en la residencia que en casa. Y en otras ciudades, como por ejemplo en Madrid, en la cual ha habido un sistema más híbrido, también han vuelto. Entonces, ¿qué hemos aprendido de esta pandemia? Que las residencias son instalaciones o edificios que están especialmente preparados para gestionar una casuística como esta, porque uno tiene un equipo de residencia en el activo. Tiene por lo general infraestructura como el catering o técnica o tecnológica, por ejemplo, el Wi-Fi, que es específicamente adecuada para esto. Que un chico se tiene que quedar en su habitación durante 10 días porque tal vez ha tenido un contacto positivo o ha sido positivo, no pasa nada. El equipo de gestión de la residencia le subirá la comida 3 veces por día y el chico se la pasará comprando por internet o estudiando, o sea que es fenomenal. Y por otro lado, también lo que hemos entendido es que la clase, la 1, 2, 3 o 4 horas que una persona permanece en una clase con un profesor es simplemente una parte, ¿no? de la experiencia universitaria, ¿no? Volvemos a la pregunta inicial, ¿por qué las personas vienen a España, ¿no? Por la experiencia de vivir, estudiar en las ciudades españolas o en las universidades españolas. Y para finalizar, tal vez un ejemplo un poquito más extremo, ¿no? Si hay un país que ha sufrido con la pandemia es el Reino Unido. Ha sufrido particularmente por las medidas que ha tomado su gobierno, pero por otro lado por la exposición a estudiantes internacionales que tiene Inglaterra, ¿no? Para este año académico, bueno, el que empieza ahora en septiembre,
se ha incrementado un 8% las inscripciones de estudiantes universitarios en el Reino Unido. Entonces, inclusive en países en los cuales han sufrido, digamos, de una forma muy intensa el COVID, la respuesta de los estudiantes ha sido muy positiva, ¿no? De volver a las clases. Para tal vez un comentario donde empezamos a ver algunas tendencias más estructurales. En ciudades pequeñitas, que por lo general tienen una universidad, digamos, que tiene tal vez un colectivo que ha venido de regiones aledañas a la universidad, digamos, ciertos estudiantes o ciertos padres ya empiezan a ver, bueno, a ver, si tengo que ir a la universidad solamente 2 o 3 días, tal vez no tiene sentido irme a una residencia porque puedo tomarme el autobús, conducir, ir para la clase y volver. Volvemos un poco a la oferta, digamos, holística, ¿no? De la universidad, ciudad y vida social. Ahí sí empezamos a ver que ciertas plazas terciarias, diría, están sufriendo en el hecho de volver a tener el público que tenían antes, ¿no? Son los primeros flequitos estructurales que empezamos a ver. Sin la contrapartida, Madrid claramente como polo de atracción ha vuelto a incrementar su participación. Entonces, en general yo creo que el mensaje es positivo, pero como todo habrá ganadores y perdedores. Sí, yo coincido mucho. Este es un tema importante. Ha habido debates durante la pandemia sobre si después de la pandemia el modelo de educación online se iba a imponer, si iba a haber una educación híbrida, offline, online. Creo que en ese sentido gana claramente por goleada la presencialidad. Creo que la experiencia universitaria online no funciona. Creo que posiblemente determinadas asignaturas o refuerzos o temas sí que puedan ir online, pero no es sustituible la presencialidad. Y creo que en esto las universidades privadas han estado muy activas intentando dar en todo momento ese valor añadido y los estudiantes lo han agradecido y eso va a continuar siendo así. Y desde el punto de vista de las residencias, el feedback que tenemos, y ahí Juan tiene mucha más, digamos que su muestra es mucho mayor, pero es verdad que ahora preguntan cada vez más por las zonas comunes, por los espacios exteriores, por la posibilidad de qué pasa si hay un brote. Yo creo que el COVID pasará, pero seguramente tendremos algún fenómeno parecido en el futuro de otros virus, otras pandemias, y eso va a estar ya un poco en nuestra mente en los próximos años. Entonces, desde el punto de vista del diseño, creo que el diseño que nosotros vimos en su día ha demostrado que era acertado, en donde nosotros hemos apostado por habitaciones individuales, todas con baño. No nos parecía que las habitaciones colectivas fuesen hoy día una solución en general, ¿no? Por el perfil socioeconómico, por la manera en la que los chicos quieren vivir esta experiencia, no nos parecía que funcionaran. Por tanto, habitación individual con baño, con espacio privado funciona bien. Espacios comunes bien pensados, diferentes en la residencia, con diferentes ambientes que permiten a la gente tener esos encuentros en grupos más pequeños, evitar aglomeraciones en general, grandes comedores, grandes salas. Esto nosotros no lo hemos enfocado así. Espacios exteriores. Y bueno, creo que en las residencias que estén concebidas de esa manera estarán muy preparadas para lo que sea que venga, que hoy, bueno, pues hoy nos preocupa el COVID, pero quién sabe, ¿no? Lo que va a pasar dentro de un año o de 2. Es un muy buen punto, Jeffrey, digamos, volviendo a la pregunta de los colegios mayores, en las cuales históricamente estos colegios compartían, ¿no? O compartían habitación con 2 o 3 personas o compartían los aseos, ¿no? Y esto claramente, digamos, en el mundo de hoy, digamos, no es válido. Los chicos quieren tener sus espacios y son chicos muy responsables, la verdad, probablemente mucho más responsables que cualquiera de nosotros aquí en el panel o en la audiencia. Sí, y tienen muy claro lo que quieren, el tiempo que le quieren dedicar a estudiar, los espacios que necesitan para estudiar, y el hecho de compartir no nos encaja bien con esa nueva forma de vivir, ¿no? No compartir en el mal sentido, saben cuándo compartir y saben cuándo no compartir. Eso, o sea, ha habido una profesionalización del estudio que tal vez para nosotros era secundario, ¿no? El objetivo era pasarla bien y
y navegar la universidad y con un poquito de suerte encontrar un trabajo a la salida, ¿no? Pero eso es fundamental. El diseño hoy por hoy es clave. Bueno, tenemos una pregunta que es una de estas preguntas de examen, ¿no? A ver si os la sabéis. Dice, ¿cuál es el número? Nos pregunta Noelia Barriguete. Dice, ¿cuál es el número de camas que se van a ejecutar en España a corto plazo? Esa es una. Y luego hace otra. Dice, ¿estos proyectos van a ser mayoritariamente obra nueva o rehabilitación? Es pregunta de exámenes, ¿verdad? ¿No? Hay tantos proyectos que uno pierde la cuenta, pero bueno, creo que son entre 50 y 60 nuevas residencias que se están haciendo. En principal, inicialmente son todas, la gran mayoría son nueva obra, que creo que es una oportunidad perdida, ¿no? Del sector, la capacidad de generar oportunidades de rehabilitación de activos existentes, porque por lo general los activos existentes están en ubicaciones muy buenas, pero bueno, ahí nos metemos en un mundo, digamos, de disponibilidad de suelo, urbanismo, que probablemente requiera 2 horas más. Pero bueno, si hacemos un promedio de 200 camas por residencia, podemos ver que el número en el pipeline es importante. Lo que hay que de nuevo ver muy claramente es que por lo general ese pipeline está concentrado, te diría, en 4 o 5 ciudades, ¿no? Que es en Andalucía hay muchos proyectos, en Barcelona hay muchos proyectos en curso que abrirán este año y el próximo. En contraparte, en Madrid hay poco y nada. Esa es la realidad. En Bilbao creo que la última apertura ha sido la nuestra. En San Sebastián habrá una. En Valencia hay un par, pero digamos, en relación al tamaño de la ciudad y la universidad probablemente no sea suficiente. Entonces no es heterogéneo, digamos, perdón, homogéneo el número de camas relacionado al número de estudiantes en cada ciudad, ¿no? De nuevo, aquí habrá claramente ganadores y perdedores en los próximos años. Hay un tema importante en relación con esto que comentaba Juan, tiene que ver con el tema urbanístico, ¿no? Y de las licencias. España en ese sentido es mucho más restrictivo que otros países. En España, además, tenemos comunidades autónomas que regulan de manera diferente y tenemos municipios que, además, nosotros, la verdad es que es bastante complicado para un inversor internacional entender qué se puede hacer y qué no se puede hacer. Pero en general las residencias de estudiantes se colocan en suelos de equipamiento y ese suelo de equipamiento es muy escaso y además tienes la obligación en casi todas las ciudades de tener convenios firmados con universidades. Esto lo hace bastante restrictivo y ha encarecido muchísimo el suelo de este tipo, ¿no? Por eso no hay proyectos en Madrid, por eso hay pocos proyectos en las ciudades grandes porque son en ese sentido muy complicados. Se está intentando abrir la mano en algunas comunidades autónomas en la búsqueda de compatibilizarlo con determinados usos terciarios o residenciales colectivos. Y yo coincido con la reflexión de la pregunta. Sería mucho más interesante para todos poder comprar activos que estén mejor situados, que se puedan rehabilitar y poner en carga lo antes posible y no estar años esperando aprobaciones de planeamiento y de licencias y más años construyendo hasta empezar, ¿no? El periodo medio de maduración de un proyecto de una residencia pues seguramente esté en torno a los 4 años, ¿no? 3-4 años y eso es muchísimo. En cambio, si pudiéramos acceder a activos que se pudieran rehabilitar sería mucho mejor. Creo que en ese sentido el futuro pasa por darle una mayor flexibilidad al uso terciario y que ese uso terciario bien regulado en relación con la tipología, la duración de la estancia e incluso pues determinados aspectos como incluir o no incluir servicios no son complicados y de hecho aportan bastante valor y permiten además la combinación de estancia corta, estancia larga, que es otra de las cuestiones importantes para el operador de residencias. Nosotros trabajamos normalmente un curso académico en contratos de 10 meses, o vienes a hacer un semestre, un curso completo, pero normalmente hacemos estimaciones a 10 meses y el verano suele ser un reto, según qué ubicaciones, pues es un reto. Y ahí creo que la flexibilidad de intentar pues encuadrarlo más en una tipología más terciaria
o de residencial colectivo, pues seguramente estaría más vinculado a esto. Y esto lo uno con otra reflexión que tiene que ver con por qué solo tiene que haber estudiantes en la residencia de estudiantes, ¿no? Es decir, por qué no se puede combinar con jóvenes profesionales, con gente que necesita un hospedaje y que en este tipo de proyectos pues seguramente enriquecería el perfil. En otros países también ocurre, se utiliza más el modelo mixed use y se pueden generar modelos mucho más flexibles. En España, como siempre, tenemos sobreregulación y mucha rigidez en casi todo. Sí, sí, bueno, esto es con los usos del suelo hemos topado, ¿no? Nos pregunta Miguel López Rubio, dice, ¿existen activos core o premium dentro del sector? Sí, sí, hay muchos. Seguro. Hay muchos. Porque hay una estratificación también, ¿no? Bueno, a ver, parte, no quiero decir gran parte, pero parte de la construcción de obra nueva en los últimos años se ha destinado al sector premium. Y tal vez quiero separar premium con core, ¿no? Un activo puede ser core, pero no tiene por qué ser premium, ¿no? Que creo que hay un mercado para ese sector, porque hay una demanda clara de cierto tipo de estudiantes que quiere un servicio premium, pero volviendo a la reflexión de Jeffrey, mi preocupación en España con nuestra estructura socioeconómica, creo que es importante que tengamos una oferta, digamos, no tanto en el sector premium, sino en el sector medio y tal vez bajo. Y lamentablemente muchos de estos proyectos que tal vez inicialmente se habían concebido como en el sector medio, el incremento del suelo, la rigidez de las licencias, las dificultades de financiación y etcétera, 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 tal vez han tenido que cambiar su modelo de negocios para operar en un sector premium para poder tener un mínimo rendimiento de la inversión, que en mi opinión es muy complejo. De nuevo, el sector premium, vamos a la pregunta inicial, tenemos 10% de estudiantes extranjeros, de los cuales la gran mayoría, los Erasmus, ni por mucho menos son estudiantes premium. Los Erasmus vienen a España a pasarla bien y se van a ahorrar 200, 300 euros en la residencia para para tomar las tapas y tomarnos una canita, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y la respuesta, volvemos, está en el suelo, las soluciones que Jeffrey nos ha nombrado, un modelo constructivo más ágil y más económico que permita ofrecer un producto de calidad a un precio razonable, ¿no? O acorde a nuestro mercado. Entonces, el urbanismo, muchas veces digamos, la buena voluntad de los ayuntamientos termina teniendo un efecto negativo en el sector de residencia de estudiantes porque las rentas que hay que cobrar son tan altas que si no hacen los proyectos inviables. Sí, ese es un tema clave, el precio, ¿no? Y la falta de producto hace que lo poco que hay se esté vendiendo a un precio altísimo y está empujando a la mayoría a hacer planes de negocio basados en tickets demasiado altos. Si uno mira la renta media de un hogar español y la tasa de esfuerzo que supone ir a una residencia, nosotros hacíamos el análisis hace poco, si un estudiante de una familia de cualquier provincia viniera a Madrid, al precio medio y estuviera esa familia con un ingreso medio, la tasa de esfuerzo solo en la residencia estaría en torno al 40%. Y a eso le tienes que sumar el otro 30 o 40% de tu propia vivienda que normalmente tendrás aún pagando y se hace bastante complicado. Eso significa que la gente que esté, digamos, con esos ingresos medios no va a poder acceder en general a los precios que hay hoy en la mayoría de ciudades y seguimos otra vez con una oferta pues no segmentada y no suficientemente bien establecida, ¿no? Para mí este es un tema absolutamente crítico a resolver. Totalmente. Bueno, nos estamos quedando ya sin tiempo y la verdad es que sigue habiendo un montón de preguntas, pero bueno, yo no quisiera cerrar la sesión sin haceros la pregunta de Aedip, ¿no? O sea, desde vuestro punto de vista, ¿no? ¿Qué es lo que más valoráis cuando contratáis una empresa de Project y Construction Management, ¿no? ¿Cómo ha sido vuestra
experiencia con este tipo de servicios? Bueno, si quieres empiezo yo, que además tengo trayectoria en el sector desde hace muchos años, conozco bien el servicio. Nosotros siempre utilizamos empresas de Project Management. Yo creo que lo que más apreciamos es la flexibilidad, la adaptabilidad al momento, al tipo de promotor, al tipo de proyecto, ubicación geográfica. Digamos que conseguimos poner los recursos necesarios en situaciones que a lo mejor para nosotros no son permanentes y nos permiten de manera muy rápida dar respuesta a estos proyectos. Y luego, con lo complejo que es nuestro sector con los inversores institucionales, necesitamos un continuo apoyo de las empresas desde el principio de los proyectos en la fase de compra, due diligence, en la fase de asesoramiento. Estamos continuamente tirando de ellos para hacer informes técnicos, informes de riesgos. Durante la época de construcción estamos con ellos trabajando como monitoring para los bancos. En las fases de entrega nos están ayudando en la gestión de la entrega de los procesos. Es decir, están en nuestra experiencia permanentemente con nosotros, entonces son un partner fundamental. No, efectivamente, a ver, creo que Jeffrey ha dado una respuesta muy completa. Lo único que sumaría es la capacidad de anticipar problemas, ¿no? Creo que eso es fundamental. Todos somos adultos, estamos en este sector, todos nos hemos quemado en algún momento, o sea que ese no es problema, pero la capacidad de dar visibilidad, de decir, bueno, vamos en una dirección incorrecta, o decirme a Juan, Jeffrey, aquí vamos a tener un problema serio, lamentablemente te tengo que dar las malas noticias. Eso nosotros como socios nos permite manejar las expectativas de los bancos, de los inversores, de las universidades. Eso para mí es crítico y creo que muchas veces tal vez es difícil tener esa capacidad de decir estoy en el día a día y siguiendo, digamos, paso a paso el proyecto por el Gantt y el plan que nos hemos anticipado, pero al mismo tiempo tener una visión, digamos, en el horizonte y decir, bueno, las nubes vienen por ahí, ¿no? No es un sector al cual las malas noticias le sienta bien, digamos, volviendo un poco al contexto institucional que tenemos. Yo creo que una de las claves del análisis que has hecho es esa gestión de las expectativas, ¿no? que es fundamental. Bueno, pues como os decía, ya tenemos que ir cerrando la sesión. Muchísimas gracias, Jeffrey y Juan, por vuestros análisis y vuestras respuestas, y a todos los que habéis participado en el seminario. Recordad que la próxima cita de ALPM es el próximo martes 15 a la misma hora y hablaremos de Colibri. Tendremos como invitados a Virginia Pérez, embajadora de Colib, a Irene Trujillo, country manager de Vivo en España, y a Alexander Ponte, de WeColib. Y el evento será moderado por Araceli Martín Navarro, presidenta de Cowork. Os podéis inscribir en www.said.org y también a través de nuestro perfil en LinkedIn y Twitter. Muchísimas gracias de nuevo y os esperamos. Un abrazo y hasta mañana. Muchas gracias, José. Gracias. Saludos. Gracias. Adiós.